Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: es semejante el reino de los cielos a un hombre, padre de familia, que salió muy de mañana a ajustar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en darles un denario por día, los envió a ella. Y saliendo cerca de la hora de tercia, las 9 de la mañana aproximadamente, vio otros en la plaza que estaban ociosos y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que fuere justo. Y ellos se fueron. Volvió a salir cerca de la hora de sexta, que son las 12 del día, y de nona, que son las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Salió por fin cerca de la hora undécima, aproximadamente como a las 4 o 5 de la tarde, ya muy tarde, y vio a otros que se estaban allí, les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y ellos le respondieron: porque ninguno nos ha contratado. Díceles: id también vosotros a mi viña. Al venir la noche, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada cual su denario. Al llegar los primeros, creyeron que les darían más, pero no recibieron sino un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos últimos solo han trabajado una hora, sí, fue como a las 6 de la tarde, la undécima, y los has igualado a nosotros, que hemos llevado el peso del día y del calor. Mas él dijo: amigo, no te hago ningún agravio. ¿No conveniste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pues quiero yo dar a este, bien que sea el último tanto como a ti. ¿No me es lícito hacer de lo mío lo que quiera? ¿O has de ver con malos ojos porque yo soy bueno? Así que los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. ¿Pueden sentarse? Estamos celebrando la misa de la 70ª. Ahora la Cuaresma viene muy pronto, la Semana Santa es dentro de... Los días santos van a ser dentro de 70 días. Eso significa 70ª. Arrojado del paraíso terrenal en que Dios lo había colocado, siente el hombre su profunda miseria e implora la misericordia divina. El sufrimiento y la muerte, consecuencias del pecado, pesan sobre nosotros. Y bajo la carga de estas miserias, todos, con la Iglesia, nuestra Madre, al frente, elevamos al Señor nuestros gritos de socorro. Grande es la desolación del hombre y perecería sin remedio si tan pronto como cayeron nuestros primeros padres, no nos hubiese Dios prometido un Salvador. A este Salvador guía la Iglesia nuestras miradas. Con ella caminamos hacia la Pascua, al mismo tiempo que nos hace tomar conciencia de nuestro infortunio. Infunda en nuestras almas toda la fuerza de la esperanza cristiana, fundada en la fe en Cristo Redentor. Nosotros debemos aceptar las leyes de nuestra redención. La salvación es un don gratuito que adquiere para nosotros el Salvador en la cruz con el derramamiento de su sangre y su muerte. Pero a condición, sin embargo, de que respondiendo a la invitación divina, acudamos a trabajar en la villa del Padre de Familias.
Es hermoso este fragmento del Evangelio. Como ya os he enseñado, la liturgia es una espiral ascendente en el camino de la santidad en la iglesia. Cada vez que se inicia uno de los tiempos litúrgicos, se abren las compuertas del cielo, se abren los portales de la gracia y desciende sobre la iglesia y sobre sus hijos, sobre las piedras de esta iglesia no hecha de mano humana, de este templo, de este cuerpo místico de Cristo que somos nosotros las almas bautizadas. Desciende una gracia especial y el portal de entrada al cuerpo místico de Cristo está siempre abierta, aunque con distintos aspectos, de tal manera que en todo tiempo y durante todo el año, al que quiera, al que acepte a Jesucristo nuestro Señor como su Redentor, le es otorgada la gracia para los diferentes tiempos del año, para las diferentes formas de cultivo de las almas, como nos enseñaría nuestra Madre Santísima, María del Rosario, Madre de Dios y abogada de pecadores, que en sus palabras para el mundo enseñó a mamá Salomé, a doña Gavina Romero, a trabajar en la obra de Dios, en los viñeros de Dios, en los campos de Dios. Y la Virgen Santísima le enseñó y nos enseñó a todos sus hijos que la escuchamos a trabajar las almas, como se cultiva una planta, como se cultiva el maíz, como se cultiva el frijol. Ahí asemeja nuestra Madre Santísima, y Jesucristo en el Evangelio lo hace primeramente antes que ella, de poner una semejanza, un símil de cómo un alma debe de ser trabajada y cultivada por la gracia de Dios a la manera del cultivo de una planta. Pero ahora se nos habla de los invitados al trabajo de los campos del Señor. De alguna manera especial, este evangelio, este fragmento del evangelio es para los ministros, para los eclesiásticos, para los consagrados, pero en general es para todos también en el proceso de seguir a Jesucristo en sus pisadas. La Septuagésima son pues 70 días antes de los días de la Semana Santa. Y empezamos a escalar esta escalera de escalones que nos van a permitir entrar profundamente dentro de nuestras almas para poder amoldarnos, impregnarnos de la palabra de Cristo nuestro Señor y a través de ello caminar hacia un proceso de calentamiento del corazón. Hacia los que estamos en la iglesia por muchos años ya, si en algún momento hemos caído por causa nuestra en la tibieza, en la monotonía o en el costumbrismo de la religión, a través de los diferentes ciclos litúrgicos tenemos la oportunidad de acercarnos nuevamente al fuego del Sagrado Corazón de Jesús y ser nuevamente encendidos con aumento de fe, de confianza, de amor, hasta que el corazón arda de amor a Dios, manifestado en las obras, si así lo queremos. Desde nuestra libertad regalada por Dios y de nuestra voluntad de actuar. Aquí se habla en el fragmento del Evangelio de cómo Dios va a llamar a las almas. Vemos
que este padre de familia se levanta muy temprano, muy de mañana, a ajustar obreros para su viña. ¿Quiénes quieren trabajar en mi viña? En este sentido, no nada más los eclesiásticos, sino también los fieles, los seglares, entran en esta llamada divina para el trabajo en la viña del Señor. Porque, de alguna manera, en el momento en que se realiza la conversión, nuestra conversión es castellano, nuestra metanoia en griego, nuestra teshuvá en hebreo, que significa estoy de frente al pecado, me giro en 180 grados, dejando atrás el pecado y retornando mi camino hacia la fuente divina de aquel que me creó. Y en ese sentido, cuando se realiza nuestra propia y personalísima conversión, el trabajo del alma, el proceso de la fe, el camino de santificación que vamos transitando, va a hacernos desprender en forma de obras, de palabras, de hechos y de ejemplos, el aroma de la gracia de Dios que nos está transformando a lo largo de la historia de nuestra vida. Y entonces tendremos que ver en nuestros semejantes, seamos consagrados eclesiásticos o solo feligreses, pero vemos en nuestros hermanos plantitas que necesitan ser cultivadas, almas que necesitan recibir atención para el cultivo de su propia santificación. Los eclesiásticos, los consagrados con todas las almas, incluidos otros consagrados, ya que un consagrado tiene obligación de trabajador en la viña del Señor, no solo sobre los fieles, sino sobre los mismos eclesiásticos que le rodean o con quien comparte esta vida. Y los seglares, los fieles de la iglesia, sobre todo los padres de familia, con sus hijos y con toda la generalidad de sus familias. Y cada cristiano, cada católico, en el ambiente donde haya sido colocado por Dios para trabajar, para vivir esta vida, ha de cultivar a todas aquellas almas que tocan en su vida, aquellos con los que se relacionan. Un empresario es responsable de sus empleados, y así sucesivamente. Entonces, salió muy de mañana a ajustar obreros para su viña. Algunos somos llamados desde la infancia. Algunos sentimos el llamado a trabajar en la viña del Señor desde la infancia, desde la juventud. Y han de saber, amados hermanos, y hemos de recordar que en el momento en que Jesús nuestro Señor hace el llamado, si escuchamos el llamado, si hacemos caso a la elección que se nos ha hecho, junto con el llamado de Dios, viene y conlleva el regalo de la gracia divina para poder caminar las diferentes etapas de nuestra vida, de tal manera que la ayuda está dada, está concedida, para poder caminar y transitar los diferentes escalones de la vida, de una manera especialísima a través de los sacramentos. El sacramento del bautismo lleva implícitos los otros 6 sacramentos. El bautizado se hace potencialmente apto para recibir los otros 6 sacramentos. Los tiene ya en simiente junto con el bautismo.
Y luego cada uno de los sacramentos nos va a conllevar con ello el regalo infinito de Dios de la gracia que el alma necesita para que ese sacramento sea eficaz y realizable en las almas. Por ejemplo, el sacerdote, en el momento en que recibe la consagración episcopal, el orden sagrado, junto con esa recepción, en el momento en que el obispo impone las manos y reza la fórmula de consagración sacerdotal o episcopal, depende del caso, o diaconal, o de órdenes menores, recibe junto con la imposición de manos o la materia, la forma y la intención que el obispo pone al dar los sacramentos. En el sacramento del orden, cada nivel del orden sacerdotal recibe junto con ello el regalo preciosísimo de la gracia para que esa persona pueda cumplir lo que ese sacramento realiza, significa y es. Pero ya depende del hombre si la gracia de Dios se vuelve fertilidad en su alma, o el sacerdote o el consagrado viven una vida como si no estuviesen consagrados, como si no viviésemos la vida de ungidos del Señor. Así es que la falla no está en Dios, la falla está en el hombre. Entonces muchos somos llamados a esta hora muy temprana de la mañana. ¿Quiénes hemos sido llamados a esta hora muy temprana de la mañana? A todos aquellos que por una bendición de Dios, nuestras almas han sido colocadas en los vientres de nuestras madres para nacer en tierras y pueblos cristianos, y que hemos podido recibir el llamado de la infancia a través del sacramento del bautismo. Pudiésemos haber nacido en la India, pudiésemos haber nacido en Tibet, que aunque son otras creencias que no son la verdad, pero al menos creen en la existencia de un Dios. Pero tampoco hemos tenido la desgracia de nacer en pueblos más allá como Rusia o China, donde por la mentalidad de los hombres y de los gobernantes se niega la existencia de Dios. Se les ha cerrado desde la infancia toda posibilidad de saber y de conocer, de informarse sobre el Dios vivo y verdadero. Aunque no es totalmente imposible, pero en muchas de estas naciones hay un grado de ignorancia invencible, mucho más alta que los que hemos nacido en pueblos donde hay la posibilidad de conocer, saber, escuchar, leer la Sagrada Escritura. Quiere decir que Dios elige a unos especialmente para que encuentren la salvación desde su infancia, o sean llamados a la santa viña del Señor desde la infancia, y otros no. Los motivos de Dios no los conozco, pero precisamente a los que hemos sido llamados en las primeras horas de la mañana, se nos da una gracia especial que deberíamos de considerar si viviéramos solamente para Dios. Si desde niños aprendiéramos a que venimos aquí para saber quiénes somos, de dónde venimos, de qué estamos hechos, de qué estamos creados, formados y hechos, que es conocer y amar a Dios sobre todas las cosas en esta vida para después verlo y gozarlo en la otra. Y junto con ello, si se nos enseñara de esta manera, deberíamos de despertar a la conciencia de que nosotros se nos ha dado tanto para que vayamos en paz de aquellas almas de nuestros hermanos
que han nacido en otras naciones o en circunstancias donde no han podido encontrar a Dios. A unos los elige para que a través de aquellos que son elegidos, los otros que aparentemente no son elegidos, digo esto con aclaración, aparentemente no son elegidos, encuentren su elección a través de sus hermanos que saben y conocen y que han tenido el privilegio de ser llamados en la infancia. Salió el padre de familias muy temprano de mañana y ajustó obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en darles un denario, si ustedes trabajan en mi viña, yo les doy un denario. Un denario con el que podrán hacer y comprar todo lo que ese denario traiga como potencial y posibilidad para ustedes. ¿Están de acuerdo? Y ellos dijeron, sí, Señor, estamos de acuerdo en trabajar en tu viña todo el día y que nos pagues un denario. Y los envió a ella. Y saliendo cerca de la hora tercia, las 9 de la mañana, vio otros en la plaza que estaban ociosos. No sabían qué hacer. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que fuera justo. Dios llama también a los ociosos. No nada más a los que se levantan muy de mañana para buscar y encontrar trabajo en la viña de esta vida, en la viña del Señor, sino también a los ociosos los está llamando. Y también vosotros a mi viña y os daré lo que fuere justo. Según lo que hagan, yo les corresponderé. Aquí empieza ya un misterio maravilloso del don del libre albedrío y la voluntad para actuar. Lo explicaré más adelante. Y ellos se fueron. Volvió a salir cerca de la hora sexta, las 12 del día, hizo lo mismo. Y luego, a la hora de nona, las 3 de la tarde, hizo lo mismo y se fueron. Salió por fin cerca de la hora 11, las 6 de la tarde. Y vio otros que estaban allí y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y ellos le respondieron, porque ninguno nos ha contratado. Díceles, id también vosotros a mi viña. Las diferentes épocas de la historia humana, con aquellos llamados por Dios para la obra en la viña del Señor. En la antigüedad, los patriarcas, y luego los profetas, y luego los jueces, y luego los reyes. Y llegado al culmen de los tiempos, la segunda persona de la Trinidad Sagrada, que es el Verbo Divino, el Hijo, encarna en las purísimas entrañas de la Inmaculada y siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Y Él directamente hace un llamado más personal. Las diferentes horas de las que acabamos de hablar, a partir del momento en que Jesús, el Mesías, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, porque Mesías significa ungido y en griego se dice Cristo. Como católicos podemos decir Jesús el Mesías o Jesucristo, es lo mismo. Hay también un tiempo, la Iglesia como cuerpo místico va a existir, por decirlo así, simbólicamente un día. Las etapas de los años de la Iglesia
hasta el tiempo apocalíptico en el que nos encontramos ahora. Es un constante llamado del Maestro a su iglesia. Muy temprano por la mañana, luego a las 9, luego a las 12, luego a las 3 de la tarde. Pero de una manera muy especial a la hora 11, a las 6 de la tarde, antes de que se haga noche. Estamos en el llamado de la hora 11. Pudiéramos decir que en la hora 11 comenzó aproximadamente por los signos y señales de los tiempos, en el momento en que aparece la Santísima Virgen María en La Salette, Francia, 1846, con esos clarísimos 35 avisos sobre lo que ha venido caminando la iglesia y que el pueblo cristiano no lo sabe, o que si lo ve no lo cree, no lo entiende, no lo conoce. Lourdes, 1864, donde le entrega los mismos 35 avisos en secreto para el padre Peyramal. 1917, Fátima, Portugal, clarísimo el mensaje. Aunque el mensaje secreto se trató de ocultar, hay una parte de él que ya se dio a conocer, y a través de otras informaciones ya sabemos el secreto final de Fátima, donde se habla de que de la cabeza de la Iglesia del Vaticano surgiría la apostasía general del mundo, la herejía y la introducción de la abominación desoladora en el templo de Dios, representado exteriormente por los hechos que están aconteciendo en la Iglesia, sobre todo la posconciliar, pero sobre todo la abominación desoladora instaurada en el templo de Dios, esa abominación desoladora que está corrompiendo papas, obispos, cardenales y presbíteros, y de ahí toda la feligresía. Hora 11, el último llamado. Pero vemos que en la primera hora, en la hora de los apóstoles, en la hora de la mañana, Dios hace un contrato con ellos. Crean en mí y tendrán un denario, el reino de los cielos, un denario de oro y todo el potencial que conlleva eso. Pero en la medida en que la historia humana ha venido caminando, y Dios, en su infinito amor y misericordia por su creación, ha visto el deterioro de las almas en las diferentes etapas de la historia de la iglesia, Dios va a llamar a algunos a quienes no solo les promete el cielo, sino aún más. Como lo vemos, de entre los apóstoles, el único que posiblemente estuvo estigmatizado, pero no con estigmas visibles, fue San Pablo, ya que él dice que nadie se atreva a tocarme porque llevo impresas en mi cuerpo las llagas del Señor, que tiene muchos significados, y entre ellos una muy posible y segura estigmatización invisible. Sin embargo, en la medida que Dios va llamando en las diferentes horas de la historia de la iglesia a las almas, ya no hace contratos por un denario, sino ve y trabaja en la viña, y yo te daré lo justo.
Aquí en este fragmento del Evangelio podemos ver que posiblemente estos hombres contratados en la hora nona, en la hora tercia, en la hora sexta, en la hora nona y en la hora de las 6 de la tarde, en la 11ª, quizá dijeron, y así lo hayan entendido, el patrón, aunque quizá al irse a trabajar a los campos, al platicar con los otros, ¿y cuánto les va a pagar? Pues nos dijo que 1 denario. Pues a nosotros nos dijo que por lo que trabajáramos. Quizá muchos de ellos dijeron, pues vamos a darle duro, vamos a trabajar bonito, vamos a hacer más de lo que están haciendo los que se contrataron por 1 denario, ya que el patrón dijo que nos dará lo justo. Y si el patrón al llegar la hora del pago ve que hicimos más que los que ganaron 1 denario, pues algo nos va a dar. Quizá no 1 denario o 1 denario y algo más. No había certeza, no había seguridad, pero había posibilidad. Esto quiere decir que en las diferentes horas del llamado, los que son llamados, que no son llamados en la primera hora, se les da la posibilidad de hacer algo más. Dios así lo ha hecho siempre. Una era la gloria prometida por Dios a los primeros padres en el paraíso si no hubieran caído. Como ya os lo he enseñado en otras homilías, el Verbo eterno estaba decretado ab eterno, que tendría que venir a esta tierra a convivir con el hombre, hubiésemos o no hubiésemos caído. Pero pudiésemos decir que las promesas del paraíso terrenal eran de 1 denario. Pero las promesas del Padre Celestial a través de su Hijo muy amado, Jesucristo nuestro Señor, nuestro Divino Redentor, son promesas de: vayan a trabajar en mi viña, trabajen, les doy la libertad de que hagan como quieran. Ustedes elijan cómo trabajar y yo les daré lo justo al final. Porque el amor del Padre de familias es tan grande que en Jesucristo su Hijo, Él quiere retornar al ser humano no solo al estado original del Adán no caído, sino se le prometen cosas aún más grandes, como dijo San Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo. Ni el ojo vio, ni el oído comprendió lo que Dios tiene preparado para los que le aman. De esta manera, amados hermanos, no es lo mismo trabajar por la salvación eterna con ese aroma a miedo, con el que muchas veces se puede inclusive oler ese aroma a miedo de condenación eterna, sobre todo y quizá en algunos grupos muy tradicionalistas, donde a veces, espero que no sea así, pero a veces así se ve y así lo perciben muchas gentes. Se busca la salvación eterna más por miedo al infierno que por amor a Dios, que por amor a Jesucristo. Así se ve a veces. Espero que no lo sea. Como parte de mi camino tradicional, en la tradición, en algún momento dado, porque también en la tradición a veces llega uno a caer en el costumbrismo, en la rutina, en la repetición, en el método, en un ritual sin alma, porque el santo sacrificio de la misa, aunque sea la misa verdadera en latín,
Si se cae en la monotonía, se vuelve un ritual sin alma. Poco a poco el miedo, la fe no se pierde, pero el miedo a la condenación empieza a prevalecer por encima del amor a Dios. Y esto, amados hermanos, es un peligro para no alcanzar ni siquiera el denario. Pero en la dispensación de la Iglesia Católica, el amor de Dios a través de Jesucristo en la Iglesia Católica, el derramamiento del Espíritu Santo, se ha visto que Dios, a quien trabaja en su viña y hace lo mejor, le da más inclusive de lo que ha ganado. Y ahí tenemos a tantas y tantos místicos enamorados de Dios y de Jesucristo y del Espíritu Santo, que han sido arrebatados a los mundos superiores y les han sido revelados misterios de la creación y tantas cosas, como sucedía en el Antiguo Testamento, como lo podemos encontrar en algunos textos judíos inclusive. Solo que en los místicos cristianos es más claro, más explícito, más entendible, más trascendental. Como si Dios quisiera echar el cielo por la ventana. A veces en la dispensación de Jesucristo nuestro Señor, parece que el Padre por muy poco quiere regalar el cielo, echar el cielo por la ventana para sus hijos. Un acto infinito de amor de Dios. Pero no caigamos en el engaño de la falsa misericordia de la iglesia posconciliar, en la que todo es permitido, en la que se bendice el pecado y al pecador. La condición de conversión, arrepentimiento, penitencia, trabajo espiritual, de transformación, no es algo que sea negociable en ninguno de los tiempos de Dios en la raza humana. Porque el hombre tiene la libertad de elegir a Dios, de escogerlo, de arrepentirse, de conmoverse, de hacer un esfuerzo por cambiar. Y Dios, en su naturaleza de amor, cuando ve que el hombre reúne esas condiciones, porque el arrepentimiento, la conversión, la penitencia, el trabajo de cambio y transformación, es un potencial que Dios le entregó a cada alma antes de encarnar en esta tierra, cuando fuimos creados. Es un don inclusivo dentro del hombre, de tal manera que siendo un don inclusivo dentro del alma humana, el poder arrepentirnos, el poder hacer penitencia, el poder acercarnos al sacramento de la confesión, del sacramento del Santísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de nuestro Señor Jesucristo, parece como si fuese solo un acto humano, pero en realidad tiene origen divino, porque le fue infundido en el alma. Eso es un regalo que Dios le dio a Adán y a Eva después de la caída, como un acto de gracia y de misericordia. ¿Ya pecaste? ¿Ya transgrediste el mandato que te puse? Te doy vestiduras de carne, vas a esos mundos, pero como soy tu Padre y tu Creador, insuflo en tu alma una gracia para que puedas, desde tu libertad de elegir y tu voluntad, arrepentirte, convertirte,
hacer penitencia y retornar a mí. Pero aunque llevas en simiente la gracia para que puedas arrepentirte, hacer penitencia y retornar a mí, tú eres el que tienes que elegir y escoger y actuar. Yo te pongo en ti la simiente de la posibilidad de retorno y redención, pero tú, como imagen y semejanza mía, aunque desdibujada por el pecado, tienes que elegir y tienes que actuar. Pero lo más admirable, amados hermanos, es que en el momento en que actuamos y en el momento que hacemos estas elecciones de retorno a Dios, Dios no nos sujeta la salvación a un denario, como los que fueron llamados al principio, como Abraham, Isaac o Jacob, o los 12 apóstoles, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que en cuanto ve el Eterno el desarrollo de aquella alma que se entrega al trabajo, como aquellos que fueron contratados y que el Señor, el padre de familia les dijo, váyanse a la viña, no estén de ociosos, les daré lo justo, vayan y trabajen y yo después voy a ver y les daré lo justo. La característica de este padre de familia es que siempre da más de lo justo. Y ahí tenemos todos los regalos, dones, atributos y bendiciones que han recibido los grandes enamorados de Dios, que prácticamente han obligado a Dios, y lo digo así con alegría, con una sonrisa, han obligado a Dios a crear nuevas gracias para ellos. ¿Cómo estaría enamorado San Francisco de Asís de nuestro Señor Jesucristo? Que por decirlo así, es un decir metafórico. A Jesús no le quedó otro remedio más que ir más allá del denario y transformarlo en él, igualarlo a él, otorgándole los divinos estigmas y dándole dones especiales, dones que prácticamente agotó los tesoros del cielo cuando esos mismos dones se los fue entregando a otros estigmatizados y estigmatizadas de la historia. Pero al gran último estigmatizado, el Santo Padre Pío de Pietrelcina, allí se derramó, pudiéramos decir que en el Santo Padre Pío de Pietrelcina está en síntesis desbordándose el misterio de los estigmas y con todas esas gracias y prometimientos que Dios concede. Y está escrito que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y está escrito que de manera especial para estos tiempos finales, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así es que, amados hermanos, en la medida en que nosotros, ese don de Dios, que ya está en nuestras almas como una gracia actual, que vienes a sembrar en nuestras almas desde Adán y Eva, la posibilidad de elegir arrepentirnos, convertirnos, hacer penitencia y oración, desagraviar a Dios con un cambio de vida y actitudes y pensamientos. No tienen idea, amados hermanos, de todo lo que Dios va a conceder en este tiempo, en estos tiempos finales. Por algo, la Santísima Virgen María, cuando le profetizó al mundo que ella estaría en la tierra en los últimos tiempos y que se formaría ya grandes santos, que serían inclusive mucho más santos
que los mismos apóstoles de Jesucristo. En estos tiempos finales, por estas situaciones finales, por estas necesidades finales, por estas situaciones tremendas finales, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios se está derramando de manera increíble en quienes desde la voluntad y el libre albedrío han elegido utilizar esa gracia actual de la conversión y el arrepentimiento. Hay gentes que dicen, sí, la teología enseña, aún el arrepentimiento puede venir de Dios. Y cuando vemos a algunos de nuestros hermanos que han muerto en estado de impenitencia final, que aterroriza, porque vemos el destino final del alma cuando es impenitente. Algunos dicen es que Dios no le dio la gracia. No, Dios sí le dio la gracia, porque esa gracia le fue dada a Adán y a Eva y a su descendencia en el mismo paraíso. Es una gracia actual, porque eso es lo que significa: Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y hay quienes heréticamente dicen, bueno, si Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, entonces todos nos vamos a salvar, porque si Dios no quiere la muerte del pecador, ¿qué hay que se oponga a su voluntad? Sí. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pero en el querer hay la unión de dos quereres, el querer de Dios y el querer del hombre. El hombre está hecho a imagen y a su semejanza. Dios quiere la salvación de todos, sí. Pero esos todos quieren la salvación que el Padre quiere. La libertad humana, la libertad de libre albedrío y la ley, la Torá, son el mecanismo para que la libertad del hombre funcione y Dios respetándose a sí mismo no se contradiga ingiriendo en la libertad humana. Dios creó al ser humano y nos hizo semejantes a imagen y semejanza eterna. Nos puso en un mundo de luz y de gloria, y después, para desarrollar nuestro libre albedrío, nos puso a prueba y no pasamos la prueba. Pero previendo Dios infinitamente esta situación, antes de crear la creación, Dios primero creó las leyes espirituales y las leyes de la naturaleza, que son tan divinas como las leyes espirituales. Y Dios eterno eligió relacionarse con las criaturas a través de la justicia de esas leyes. Dios fluye hacia su creación en el orden de esas leyes que Él mismo impuso, que son leyes maravillosas y divinas y sagradas, y que muchas de esas ni siquiera las conocemos todavía. A través de esas leyes divinas es como se obran los milagros, como lo dijo San Agustín. Ningún milagro va contra las leyes de Dios. Es la percepción del hombre la que piensa que los milagros es una transgresión divina a las leyes de la naturaleza o del espíritu. No, pero si el hombre no conoce ciertas leyes, su percepción es como si Dios violara esas leyes, pero no sucede así. Dios se relaciona con el hombre a través de esas leyes que Él creó para la existencia de la creación, de las almas, de los seres humanos, de los ángeles, de todo. Y se relaciona con nosotros a través de esas leyes.
Y es a través de esas leyes como nosotros podemos relacionarnos con Él. Las leyes son la forma querida por Dios para que su divina voluntad pueda ingerir en nosotros vía inspiración, iluminación y radiación divina de su Santo Espíritu, sin violar el albedrío individual de cada criatura, en especial de los seres humanos. Y la ley es la forma en que nosotros también podemos ingerir la voluntad divina para ponerla a favor de nosotros, sin que de alguna manera pareciera que estuviéramos obligando a Dios a algo. Y ese funcionamiento de la ley que está en medio del Creador y de la criatura, ese funcionamiento de la ley se llama libertad. Libertad. Entonces, en estos últimos tiempos, como las pruebas son tan duras, abunda el pecado y abunda el pecado y el pecado crece más. Y Dios ha decretado que donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia, y eso Dios está por encima, porque el pecado, por muy grande que sea, por muy grave que sea, por muchos pecados que sean, nunca alcanzará la infinitud de la gracia de Dios. Pero ya lo dice aquí el Evangelio de hoy: te daré lo justo. Estamos en esta tierra trabajando en las viñas del Señor. Muchos intentamos tratar de hacerlo lo mejor. Muchos lo hacen a lo peor. Y muchos intentan inclusive hacerlo más peor y más peor y más peor. Pero en el misterio de esa libertad de la criatura está el misterio del amor de Dios. De tal manera que, como dijo San Agustín de Hipona, el que te crió a ti sin ti, no te podrá salvar a ti sin ti. El que no necesitó pedirte permiso porque no eras ni existías, te quiso traer a la existencia como un privilegio. Del mundo de las posibilidades fuiste sacado, de ese mundo de la nada, fuiste sacado y fuiste traído a la existencia como un privilegio especial, porque te pudieras haber quedado allí en el mundo de los seres posibles sin nunca existir. ¿Cuántos seres que están en el mundo de los seres posibles solo como una idea? Dios no ha querido que existan y no existirán. Pero nosotros sí hemos sido traídos a la existencia, es un privilegio. Por lo tanto, el que te creó a ti, al que no necesitó de ti para crearte, no te podrá salvar si tú no quieres salvarte. Porque esas leyes es la libertad de Dios y la libertad del hombre. Dios, cuando se relaciona con sus criaturas, lo hace a través de sus propias leyes que Él mismo creó, que Él mismo eligió para funcionar con sus criaturas. ¿Por qué? Eso es algo que yo no estoy capacitado ni para investigar ni para entender. Sí estoy capacitado para creer. Y si creo bien, ya sentiré y entenderé en alguna manera. En alguna manera, porque mi mente tan limitada jamás podrá entender como entiende la mente divina. La gota, con ser gota, aunque contenga todo lo que tiene el océano, la gota jamás podrá abarcar al océano.
se puede unir a Él, pero no lo puede abarcar, mucho menos comprender. Bástele a la gota a entenderse a sí mismo, y aún limitadamente. Entonces esas leyes son en esencia la libertad de Dios y la libertad del hombre. Y para que esa libertad de Dios y esa libertad del hombre se vuelvan uno, se necesita amor. El amor es lo único que hace que la libertad brote con todo su poder, con toda su luz, con toda su fuerza. Cuando se ama, la libertad se acrecienta. El amor, que es Dios en esencia, y que nosotros por ser una gota de ese océano llevamos dentro, cuando ese amor fluye, se realiza la maravilla de la unidad. La libertad se acrecienta. Entonces vemos a una Santa Catalina de Siena, o vemos, les pongo como ejemplo, busquen en el internet la historia y la vida de Santa Margarita de Cortona, que se le puede considerar la Magdalena franciscana, al grado de que después de su conversión y transformación, Jesús, cuando se le manifestaba esta mística, le dijo: en este tiempo no hay nadie en la tierra a quien ame tanto como a ti. Pero para decirle eso era solo para confirmarle a María Margarita de Cortona: es que Margarita, me amas tanto que me haces que me derrame de amor excesivo por ti. Porque como tu Dios y tu Señor, tu amor es, por muy grande que sea, siempre es un amor limitado, como criatura e hija mía. Pero mi amor es el amor eterno de mi propia eternidad. Y yo puedo enriquecer tu amor solamente abarcándote con mi eternidad. Y ahí vemos a Dios derramándose sobre un San Francisco de Asís, sobre un San Francisco Javier, hablamos de los místicos, pero podemos hablar de otros santos, un San Juan Bosco, otros humildísimos pero enamorados de Dios, un San Martín de Porres, por solo hablar de algunos conocidos. Y a eso estamos invitados nosotros. La idea es que en estos tiempos que abunde el pecado, sobreabunde la gracia. Quiere decir entonces que en este tiempo nosotros, si queremos, podemos generar tanto amor, inclusive más en abundancia, más poderoso que el amor que el seráfico Padre San Francisco de Asís, o un San Agustino, una Margarita de Cortona, o la misma María Magdalena, o quien sea de los antiguos santos, o de los patriarcas o de los profetas, haya amado a Dios. Es en ese sentido en que los primeros serán los últimos. Los primeros, no hay que interpretar esto como que de los primeros se van a condenar, como que los primeros serán echados afuera, como que los primeros serán reprobados por Dios, porque muchos grupos religiosos así lo interpretan. Y eso es una herejía. Porque dice los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, pero no dice condenados, porque esta es una de las herejías que enseñan en la Nueva Jerusalén. Que los primeros que se fueron ya están condenados al infierno.
Ya la Virgen los desechó. Y que los que están ahora en la Nueva Jerusalén cuidando el santuario con todas sus herejías y sus doctrinas satánicas de adoración de la maldita muñeca que adoran, y de los nuevos santos canonizados, porque deben de saber que ya don Lázaro Cárdenas ya es santo, ya hasta les rezan una novena. Herejías, doctrinas demoníacas. Ellos se van a salvar con todas sus herejías. Y así lo vamos a encontrar en muchos grupos religiosos. Pseudocatólicos. No, amados hermanos. Los apóstoles de Cristo, aunque sean los apóstoles de Cristo en relación a los santos de los últimos tiempos, ellos serán los últimos. Pero no condenados, no desechados, sino que los santos de este tiempo tienen la oportunidad y la gracia de amar a Dios miles de millones de veces más que lo mismo que lo que amaron los apóstoles a Jesucristo. Eso es lo que significa: los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Juan amaba mucho a Jesucristo, pero no lo amaba tanto como Pedro. Jesús al que más amaba era Juan, pero el que más amaba a Jesús era Pedro. Eso fue obvio en todo el Evangelio, que el de los dos, el mero enamorado de Jesucristo, fue Pedro, San Pedro. Pero amados hermanos, en estos tiempos finales, si lo queremos, si lo elegimos, si lo actuamos, cualquiera de nosotros puede amar a nuestro Señor Jesús el Redentor miles de veces más que Pedro, con mayor intensidad que San Pedro o que cualquiera de los 12. Claro, se los advierto, a la única que nunca vamos a superar en amor por Jesucristo es a nuestra Madre Santísima. Porque dentro de ella, que es el templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, el amor divino fluye de manera intensa, infinita y eterna. Por algo María fue creada y concebida inmaculada y sin pecado y mantenida siempre virgen, porque el amor que María le da a Jesucristo es la ternura divina. Pero eso es otra historia. En ese sentido es que los primeros serán los últimos. San Pedro y los demás apóstoles ya recibieron su recompensa. El gozo que nunca les será quitado. Pero de ahí en fuera de los primeros, todos los demás que de alguna manera, dentro de las diferentes edades o horas de la iglesia, desde la mañana, que es la de los apóstoles, hasta la 11ª o en la noche, cuando venga el juicio, que venga el pago de todos los que entraron a trabajar a la viña del Señor. Allí no hubo contrato por un denario. Vayan y trabajen, y les daré lo que es justo. Porque Dios se abre a la posibilidad de que si trabajan más los que no están contratados por un denario, que los que están contratados por un denario les voy a dar más. Por eso ordenó al mayordomo que cuando les fuera a pagar les diera primero a los más, a los que habían trabajado menos. Vi a otros, saliendo cerca de la hora de tercia, vi a otros en la plaza que estaban ociosos y les dijo: y también vosotros a mi viña y os daré lo que fuere justo. Al venir la noche, dijo el dueño de la viña al mayordomo: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. ¿Por qué primero los últimos y después los primeros? Pues para que los
para darles una enseñanza a los primeros. ¿Se imaginan ustedes a los últimos que se contrataron solo por un denario? Cuando los últimos que nada más trabajaron 1 hora, les pagaron más y les fueron, a los últimos les dieron más, los últimos trabajaron 1 hora, pero trabajaron como si hubieran sido semanas. Y así sucesivamente los de los otros horarios trabajaron como si hubieran trabajado días, pero los últimos que nomás trabajaron 1 hora, dijeron pues ojalá y que para que nos dé el denario vamos a trabajarle, y se pusieron en 1 hora de luz. Le metieron tan fuerte al trabajo que sacaron más allá de la jornada de un día a nivel de trabajo, y dijo el patrón: a esos dales más. Es lo justo. Trabajaron más 1 hora y se aventaron más trabajo que todos los demás, darles más. Y fórmalos, empezando por los que trabajaron más, que no se contrataron conmigo por un denario, para que todos ellos aprendan, que no se atengan al denario, que sepan que con su Dios y su Señor, en la medida de su entrega, serán lo justo de mi correspondencia. ¿Sí? Y así decimos nosotros cuántas veces: ah, no, pues la Virgen fue la Virgen porque Dios le dio la gracia. San José fue San José porque Dios le dio la gracia. No, pues los apóstoles fueron quien fueron porque Dios le dio la gracia. San Francisco de Asís fue quien fue porque Dios le dio la gracia. Y a veces decimos esas palabras como si nos estuviéramos disculpando. No, pues a mí Dios no me dio la gracia, yo por eso no puedo. No, las cosas no son así, amados hermanos. Libertad y voluntad que nos ha sido dado. ¿Cuánto quieres amar a Dios? Ámalo, elígelo y actúalo y entrégate. Y Dios te dará más del denario. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. La epístola es de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versículos del 24 al 27, y un fragmento del capítulo 10, versículo del 1 al 5, unificados aquí en el libro de la misa para que tenga sentido la homilía. Hermanos, ¿no sabéis que los atletas que corren en el estadio, todos corren, mas uno solo alcanza el premio? Corred de manera que lo ganéis. Todos estamos corriendo en el estadio de la vida. Pues hay que correr de manera para alcanzar el premio. Solo tenemos que elegir ganar el premio y actuar desde la voluntad para ganar el premio. El que lucha en la arena se impone 1000 privaciones. Aquí ya está la metodología para esto, para la salvación. El que lucha en la arena se impone 1000 privaciones. Para ir a boxear o esos, antes, ahora ya no lo hacen, pero antes se recomendaba que guardaran celibato, que no derramaran la simiente, que comieran bien, que no se desvelaran. Es la disciplina, aplíquenlo a la vida espiritual. El que lucha en la arena se impone 1000 privaciones, ellos para recibir la corona corruptible, para obtener trofeos que a la larga se van a volver fierro viejo. Mas nosotros incorruptible. Pues yo corro no como a la aventura, no corro para todas partes, yo ya sé hacia dónde voy, ya sé hacia dónde me dirijo, no estoy corriendo buscando metas en todos lados, a ver cuál me atrae más, yo ya sé hacia dónde voy. Peleo como quien azota, yo no peleo como quien azota el viento, antes castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, para que no suceda que después de predicar a los demás no sea yo reprobado. No sea que enseñando a otros el camino yo no lo viva. No sea que enseñando a otros la palabra de Dios yo no lo viva y por eso sea condenado.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. De Egipto salieron 600,000 almas, todos bajo la nube en el desierto, todos protegidos por Dios, todos recibían el maná, todos recibieron la ley, todos escucharon la voz del Eterno al pie del monte Sinai. Todos pasaron el Mar Rojo y todos dirigidos por Moisés. Fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo manjar espiritual, el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una piedra misteriosa que los iba guiando, y la piedra era Cristo. ¿Cuál es la bebida espiritual que recibían de Moisés? Porque Moisés era un Cristo también, era un ungido, era el Mesías para Israel en su tiempo, para la liberación de Egipto. ¿Cuál era? Porque bebían de una piedra misteriosa que los iba guiando, la piedra era Cristo. Lo que estaban recibiendo era la palabra de Dios que estaban recibiendo de Dios a través de Moisés. Esa es la bebida espiritual. Sin embargo, no fueron los más de ellos los que agradaron a Dios. Amados hermanos, tenemos que esforzarnos, tenemos que fijar la meta para no correr nada más a lo loco. Todos corren en el estadio, pero uno solo alcanza el premio. Corramos de tal manera que alcancemos el premio. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que a ella, que Gabriel le dijo para qué la quería Dios. Ella se entregó de lleno a correr hacia la meta final para la que Dios la había escogido. Quizá para nosotros, y lo digo para muchos de los hermanos y hermanas, es momento de empezar. ¿Cómo voy a saber mi destino? Bueno, tu primer destino que tienes que empezar a caminar es saber que tenemos que volver a Dios. Y para volver al Padre, el Padre es la meta. ¿Y cuál es el camino para correr? Jesucristo. ¿Y cuál es la verdad para correr ese camino? Jesucristo. ¿Y quién te va a dar la vida para que camines ese camino? Jesucristo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y en ese caminar hacia el retornar a Dios, en arrepentimiento, penitencia, conversión, oración y actos, allí vamos a encontrar los motivos del camino. Allí Dios nos irá revelando más y más de qué manera tenemos que correr ese camino. Así como Francisco de Asís, que después de una vida azarosa, de pronto toma en sus manos un Nuevo Testamento y lee: no llevarás alforja, ni báculo, ni oro, ni sandalias. Y él sabía que quería ir a Cristo, no sabía cómo ni de qué manera, quería saber cómo ir a Cristo y empezó a ir a Cristo. Y poco a poco se reveló que era a través de la humildad y la pobreza, la oración, y empezó a vivir así. Y poco a poco, en el proceso de correr por el camino que es Jesucristo, camino, verdad y vida, hacia el Padre, fue encontrando su misión. ¿Cuál misión? La de ser una guía de multitudes, la de ser un padre de muchos y de muchas de las 3 órdenes franciscanas. Así también cada uno de nosotros corramos, no como un corredor loco que corre para todas partes sin llegar a ningún lado. Porque hay un dicho que dice: el que no sabe a dónde va, ningún viento le es favorable. A un marinero, cuando vamos en el mar, el que no sabe a dónde va, ningún viento le es favorable. Estoy en medio del océano y no sé a qué puerto voy, pues ningún viento, por mucho aire que esté haciendo, no sé hacia dónde dirigir mis velas. Pero cuando ya tengo la meta, voy hacia tal puerto, entonces sí, elevo mis velas y puedo acomodarlas de tal manera que el viento que esté sucediendo
me empuje hacia la meta final. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.